A mí me tocó hablarles del sermón. Vamos a ver si podemos de alguna manera transmitir el mensaje que quiso transmitir Jonathan Edwards en su momento. Cuando Jonathan Edwards lee el versículo de Deuteronomio 32-35, que dice, a su tiempo su pie resbalará, Edwards hizo 4 observaciones iniciales a los incrédulos en este versículo. La primera es que siempre estuvieron expuestos a destrucción. Siempre estuvieron expuestos a una rápida y repentina destrucción. Siempre estuvieron expuestos a caer por su propio peso, y la razón por la cual no han caído todavía es porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Edwards sigue aquí el método de exégesis puritano, ¿verdad? Acordémonos que exégesis es el análisis del texto bíblico destinado a describir lo que el autor quería decirle a sus contemporáneos. Hermenéutica es lo que ese mismo texto nos dice hoy a nosotros en un contexto diferente y en un lenguaje un poco más comprensible. ¿Ok? Entonces, este método primeramente estudia el pasaje, ¿verdad? No el versículo, estudia el pasaje. Estudiando el pasaje, llega y saca la médula doctrinal. Y sobre esa médula doctrinal es donde él ejerce todo el sermón. Entonces, ¿cuál verdad fue la que encontró Jonathan Edwards en ese versículo? Muy fácil. Que no hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero placer de Dios. Edwards prosigue a desarrollar las 10 observaciones básicas de este pasaje dentro de la doctrina bíblica. El primero es: Dios no escasea en poder para arrojar a los impíos en el infierno en el momento en que quiera. Ojo, no es que el impío es muy fuerte y lucha con Dios y Dios es flojo, no. 2, los impíos merecen ser echados en el infierno. ¿Se acuerdan de la parábola de la higuera sin fruto de Lucas 13? Jesús en esa parábola dice: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta hierba y no lo hallo. ¿Y qué dice? Córtela. Los impíos ya están expuestos a una sentencia de condenación al infierno. Todos, yo sé que todos se lo saben, este versículo que dice: el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea, ya han sido condenados. Y ese es Juan 3:18. Los impíos son el objeto de ese mismo enojo e ira de Dios expresado en los tormentos del infierno. Y les voy a leer lo que les dijo en ese momento Jonathan Edwards. Les dice: la ira de Dios arde en contra de ellos, su condenación no duerme, el abismo está preparado, el fuego está listo, la caldera está caliente, todo está dispuesto para recibirlos. Las llamas rugen y arden. Quinto, el diablo está listo para caer sobre los impíos y asirlos para sí en el momento que Dios lo permita. Y dice Jonathan Edwards, abro comillas: la serpiente antigua los ansía, el infierno abre su amplia boca para recibirlos, y si Dios lo permitiera, serían tragados rápidamente y perdidos. 6. En las almas de los impíos reinan principios infernales que estuvieran actualmente encendidos si no fuera por las restricciones de Dios. 7.
No es seguridad para los impíos el que en ningún momento hayan medios visibles de la muerte a mano. Y Jonathan Edwards les dice, abro comillas, todas las maneras como los pecadores pueden partir de este mundo están en las manos de Dios, tan universal y absolutamente sujetas a su poder y determinación, que no depende de nada que no sea sencillamente la voluntad de Dios. 8. El cuidado de los impíos para preservar sus propias vidas no les brinda seguridad en ningún momento. 9. Todas las luchas y maquinaciones que los impíos usan para escapar del infierno mientras sigan rechazando a Cristo no les libra del infierno en ningún momento. Y la última, Dios no ha asumido ninguna obligación ni ha hecho ninguna promesa de resguardar en ningún momento al hombre natural fuera del infierno. Abro comillas, dice Jonathan Edwards, cualquier cosa que algunos se han imaginado o creído acerca de las promesas al hombre natural, que sinceramente busca respuestas, dice, podemos afirmar sin equivocarnos que todo lo que el hombre natural acepte como religión y cualesquiera que sean sus oraciones, hasta que éste crea en Cristo, Dios no tiene ninguna obligación de librarlos en ningún momento de la destrucción eterna. ¡Wow! Esas fueron las 10 columnas de todo el sermón. Advertencias. Edward advierte claramente que si no es por la obra maravillosa de Cristo, por el pacto que Dios hizo con Dios mismo, con su Hijo, si no fuera por eso, nadie puede alcanzar salvación. Nadie será librado del infierno si no es por la obra de Cristo. El Cristo, el Mesías, el enviado. Y dice Jonathan Edwards, la ancha boca del infierno está abierta de par en par y el impío no tiene nada sobre qué permanecer en pie, ni nada de dónde agarrarse. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo el aire. Es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te sostiene. Yo te pregunto hoy, si Él te soltara, ¿a dónde irías a parar? No sé si piensan que, no sé, su intelecto, sus títulos, la experiencia que tienen, las canas, no sé, algo en lo que se apoyen, en lo que se aferren, no sé, a lo mejor es su bondad, a lo mejor son muy buenos, o muy amables, o hacen muchas obras de caridad, no sé en lo que puedan ustedes aferrarse en este momento. Si crees que eso te puede apartar de la condenación eterna, si hoy Dios te soltara, ¿a dónde vas? ¿En dónde terminarías? ¿Como Lázaro o como el hombre rico? Bueno, yo les digo que la Biblia dice claramente, en el Salmo 62:7 dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Deuteronomio 32:4 dice, Él es mi roca perfecta, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Edward, mediante metáforas vívidas y con gran dolor en el alma, exhorta a los incrédulos a huir de la ira venidera. Y aplica la doctrina en 4 partes. La primera les dice, mira de quién es la ira. La segunda es, a la furia de la ira de Dios es a la que estás expuesto.
3, la miseria a la que estás expuesto es aquella que Dios infligirá con el fin de mostrarte lo que es la ira del Señor. Y un pequeño detalle, el cuarto, es una ira eterna. Antes de cerrar el mensaje, Edward lucha por despertar las almas, por despertar el corazón de los impíos para que se salven. Y les dice, hay una razón para pensar que hay muchos ahora en esta congregación oyendo este discurso, que eventualmente serán sujetos de esta miseria por toda la eternidad. Pero no todo está perdido. Hay un camino. Como buen evangelista, Jonathan Edwards señala a Cristo como la única vía de escape. Ahora tienes una oportunidad extraordinaria, dice. Cristo tiene ampliamente abierta la puerta de la misericordia y Él permanece allí gritando con alta voz a los pobres y pecadores. A ver, es posible que no estés consciente de algo. Sabes perfectamente que no estás en el infierno, pero no ves la mano de Dios en eso. La realidad es que dependemos de cosas que creemos o que hacemos, pero la realidad es que esas cosas no son nada. Si Dios retira su mano, esas cosas no van a impedir que caigas en una eterna condenación. Martín Lutero dice, si supieras de lo que has sido salvado, morirías de miedo. Pero si supieras para qué has sido salvado, morirías de gozo. Hoy, en la actualidad, tenemos un problema. Y creo que es un problema serio. Los mensajes en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, o en muchas de las iglesias, hoy son antropocéntricos, están centrados en el hombre. El hombre es el centro y Dios gira alrededor. No son teocéntricos, donde está Dios y nosotros giramos alrededor de Él. Entonces usan palabras como, tú eres un campeón, sueña cosas grandes, Dios te necesita. Tú vales mucho para Dios. Tú. Hoy impera un espíritu muy liviano, poco solemne, donde ya nadie tiembla ante la palabra de Dios. Charles Spurgeon dijo, si queremos un avivamiento en nuestras almas, en nuestras vidas, debemos avivar nuestra reverencia por la palabra de Dios. Pero hoy, sin embargo, creemos la mentira del mundo. Tranquilo, todos metemos la pata, pero al fin de cuentas todos somos buenos. Ese es el cuento que nos tienen hoy. Hay un pastor que se llama William Booth, algunos lo han oído nombrar porque es el fundador y creador del Ejército de Salvación. Él por allá, creo que fue en el año 1880, él escribió un libro que se llamaba La Oscura Inglaterra y cómo salir de ella. Ya saben de qué se trataba. Pero en ese libro él dice, y lo voy a leer textualmente, dice, el mayor peligro del siglo XXI, ojo, está hablando en 1880, el mayor peligro del siglo XXI será una religión sin el Espíritu Santo, un cristianismo sin Cristo, un perdón sin arrepentimiento, una salvación sin regeneración, una política sin Dios y un cielo sin infierno. ¿No les suena parecido a lo que estamos viviendo hoy? Yo me pregunto hoy si estaremos viviendo lo que Dios le dijo al profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11 y 12. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni hambre de sed, ni sed de agua,
sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. La cristología de Edwards era excelsamente bíblica. Para él, la Biblia es la santa palabra de Dios. En el sermón que estamos resumiendo, la gloria de Cristo es anunciada a través de su grandioso ministerio de salvación. El Cristo de Edwards es el Cristo de la Biblia. No es el Jesús que muchos tienen hoy, como el Jesús novio, que pobrecito, el Jesús novio llora porque no le abro mi todopoderoso corazón. No, ese no es. Les voy a contar algo. Yo antes estuve en una iglesia que para evangelizar utilizaban un versículo de Apocalipsis 3:20, que decía: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Así rapidito, nada más. Ese mensaje estaba dirigido a la iglesia de la Odisea, o sea, eran creyentes. El versículo lo sacan totalmente de contexto para darle otro significado, y además es una pésima exégesis y una absoluta y pésima hermenéutica, porque lo están aplicando totalmente diferente a hoy. Jonathan Edwards dice: es cierto que el juicio contra tus obras perversas no se ha ejecutado todavía. Los diluvios de la ira de Dios han sido retenidos, pero mientras tanto, ¿saben qué? Tu culpa aumenta constantemente, día tras día, y va juntando más ira, y no es sino por la simple voluntad de Dios que detiene las aguas, que no te has ido a una condenación ya. Así que los que nunca han sentido el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, a los que nunca han nacido de nuevo o nacido de lo alto, anotem, como lo hemos visto aquí, a los que no son nuevas criaturas, como dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A esos es a los que Jonathan Edwards les está hablando, que se encuentran en las manos de un Dios airado. Es solo por la mano de Dios y ninguna otra cosa que no te fuiste al infierno anoche, y es solo por la mano de Dios que te levantaste hoy. Y dice Edwards: no hay ninguna, perdón, yo creo que me lo pasé. Sí, no hay ninguna otra razón sino la mano de Dios por la cual no has caído en el infierno desde que te levantaste esta mañana. Consecuencias. No pasó mucho tiempo hasta que la gente empezó a sentir el impacto de las palabras de Edward, que leía su sermón. Cuando Edward describió cómo la vida de una persona sin Cristo pendía de un hilito y que en cualquier momento podía caer en manos de Dios, que era fuego devorador, la gente empezó a sentir el peligro casi físicamente. Incluso algunos empezaron a agarrarse de columnas y empezaron a gritar, ¿verdad? A ver, vamos a ver si logro expresar cómo era que estaba hablando Jonathan Edwards en ese momento. Mau nos explicó que Jonathan Edwards era un puritano. Los puritanos tenían una guía estricta. Sus vidas se regulaban bajo una estructura de 8 pilares inquebrantables. Como por ejemplo, ellos tenían clarísimo la pecaminosidad del corazón del hombre. Para ellos era clarísimo. Además de eso, ellos veían a la familia, papá, mamá y los hijos, como una pequeña iglesia, como una pequeña eclesía. Pero el pilar más influyente
sobre el cual sus vidas estaban regidas era que vivían toda su vida coram Deo. Coram Deo es un término latín que captura la esencia, la vida cristiana. Esta frase literalmente se refiere a algo que sucede en la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir coram Deo es vivir una vida de plenitud, que encuentra su unidad, su coherencia, su existencia en la majestad de Dios. Una vida fragmentada, por el contrario, es una vida de desintegración, una vida marcada por inconsistencias, una vida marcada por confusión, por conflictos, contradicciones, etcétera, etcétera. Edward vivía así. Y se para frente a la congregación y les habla con una vida así. Dice, Mau nos dijo, la gente empezó a pegar gritos. Edwards inmediatamente tuvo que interrumpir, no terminó el sermón, lo tuvo que interrumpir, y él y otros pastores que estaban con él tuvieron que bajar a orar y a consolar a las personas que pegaban gritos y alaridos. Yo les pregunto a ustedes hoy, si eres creyente, ¿estás viviendo tu vida coram Deo? Hablaba con Rollis estos días y le contaba que haciendo la preparación de esta charla, una canción ha destrozado mi corazón, que se llama No hay lugar más alto. No la voy a cantar, tranquilos. Pero sí les voy a leer la letra. Dice, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Si estamos claros que Él nos salvó, que Él nos rescató, que Él nos perdonó, de que Él ha venido cambiando y transformando nuestra vida porque somos nueva criatura, pero necesitamos volver a Él, necesitamos restaurar nuestra relación con Él. Algunos lo llaman volver al primer amor. No sé, hemos estado fríos, hemos estado indiferentes, tal vez inconstantes o débiles. No que no pequemos, ese no es el punto, porque mientras estemos en este estuche vamos a seguir pecando. Pero si eres un creyente verdadero, el pecado es una carga que te aflige y te entristece. Nunca puede ser un placer que te da deleite. Nunca. Si no eres creyente, te pregunto, ¿qué te impide volver tu mirada al Dios de la Biblia y pedirle que te salve? Si no has hecho a ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tu Señor y tu Salvador, dice el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti en todo momento, todo santo. Por esto orará a ti todo santo en el momento, en el tiempo en que puedas ser hallados. Busquemos a Dios ahora que puede ser hallado. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestra maldad
y limpiarnos de nuestra maldad. Primera de Juan. Cualquiera que sea tu situación hoy, ahí donde estás, no sé, el problema que tengas, has estado frío, has estado inconstante, no sé, lo que tengas con Dios, y si no tienes una relación con Él, cierra los ojos ahí donde estás sentado, cierra los ojos y vamos a orar. Vamos a poner las manos, vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Diles, Padre eterno, perdóname porque no he sido lo que tú quieres que yo sea. He estado frío, he estado apartado de ti. O tal vez no tengo ni siquiera una relación. Pero hoy entendí que aún así tú te has mantenido fiel. Me has cuidado, me has guardado. Padre bendito, gracias. Mil gracias por tu misericordia que me sostiene, que no me ha soltado. Sigo hoy aquí. No he caído en condenación eterna y no soy el mismo de antes. Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies. Y hoy me postro a adorarte. Jeremías en el libro de Lamentaciones dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Y dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gracias, Padre. Gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.